El 2024 fue un año favorecedor para el estado de Hidalgo. El crecimiento de la economía es inminente ante la llegada de macroproyectos que traerán consigo la generación de empleos, entre otros beneficios. Por otra parte, en temas nacionales, la tendencia por semanas fue la incertidumbre que giraba en torno a la reforma al Poder Judicial. Y en lo internacional, Ucrania lleva en guerra más de 1000 días, conflicto que ha desatado crisis energéticas y alimentarias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de fin de año. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros en este espacio una vez más, cerrando el año y con el gusto de que nos elija como su preferencia en este espacio donde analizamos, debatimos, opinamos sobre los temas que se convierten en tendencia a nivel nacional y hasta internacional, por supuesto, claro, sin dejar de lado lo estatal, que es lo más importante para que usted lo conozca. Así que vámonos con esto que ya le platicábamos y de lo cual pues hacíamos una introducción. Algunos de los temas que tenemos en la mira de este 2024, iniciando con el crecimiento económico y el desarrollo que se ha dado en el estado de Hidalgo gracias a los proyectos que han llegado, que llegaron previo incluso a pues esta nueva gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y los que llegaron a partir de lo cual pues además de traer consigo la generación de empleos, viene con otros beneficios más. Primero saludando y agradeciendo a quienes ya estén con nosotros en esta mesa, Alberto Rodríguez de mi lado izquierdo. Ya lo conoce, gran periodista, escritor, analista, comunicador. Qué gusto tenerte y qué honor. Ahora para cerrar con broche de oro este 2024. Alberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Siempre a tu izquierda. Hoy a la izquierda o en otro programa de repente también a la derecha, pero bueno, con el gusto de recibirte, Alberto. Muchísimas gracias. Vámonos ahora saludando de este lado a Miguel Serna, gran comunicador también, periodista con años de experiencia y que será interesante escuchar sus opiniones sin duda hoy que estamos cerrando el año. Del lado derecho, Miguel, ¿cómo estás? Ya nos etiquetó Lalo de derechistas. Tú traes el color, traes el azul. A la derecha y el azul panista. Sí, o sea. No quisiera yo entrar en detalles, específicamente hablando de nuestra ubicación en la mesa. Primero, ¿cómo estás? Antes de la agresión. No, oye, ¿cuál la agresión? No, oye, ¿de qué nos van a tilar entonces? No, agradecerle sobre todo a usted que nos hace favor de sintonizarnos a esta hora. Y esperar, bueno, pues que en su árbol de Navidad pues haya mucha dicha, mucha paz, como lo esperemos que se resuelva uno de los temas que está en boga, que es Ucrania precisamente. Mara. También en lo internacional, sin duda. Gracias, Miguel. Se nota que ya son vacaciones, que ya estamos de descanso, ya los veo con mejor ánimo. La sonrisa de mi querido Lalo González. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, gran periodista también, director editorial de Milenio. Muchas gracias, Mara. Gracias al auditorio que nos sintoniza en estas vacaciones, a Beto, al profe Serna. Aquí estamos listos ya para empezar a debatir estos temas, ya iniciando, pues, para iniciar el 2025. Ya estamos con un pie adentro del 2025. Pero bueno, vámonos entonces. Pues sí, con esto que le comentaba, creo que dentro de los macroproyectos que destacan para el estado de Hidalgo y que estarán trayendo diferentes beneficios, pues son dos especialmente. Sin embargo, si ustedes, compañeros de la mesa, tienen por ahí detectados o en la mira algunos otros más, los escuchamos con gusto. Pero creo yo que está pues en las tendencias, en los encabezados, la llegada del tren AIFA-Pachuca como principal inversión, además también de otro proyecto importante y que indicó y señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, que es pues que va en torno a la construcción del parque industrial, y que busca también así mejorar pues el grado de contaminación que se ha dado en la región Tula-Tepeji y la refinería Bicentenario, todo lo que va en torno a ello. Pero ya les decía, si ustedes tienen algo más que compartir o que externar, lo escuchamos. Iniciando de este lado contigo, Alberto, los macroproyectos que llegaron para Hidalgo en 2024 o que se iniciaron en 2024, ¿qué podrían traer? Son cruciales para el Estado y van a ser sumamente importantes. Para empezar, el tren que va a ir de Pachuca a AIFA va a cambiar por completo la dinámica económica y social
del estado de Hidalgo, no solamente del sur del estado de Hidalgo, quiero atreverme a decir que de todo el estado de Hidalgo. Así como siempre se pensó y era real de alguna manera que donde se construía una carretera llegaba el desarrollo de las poblaciones, me parece que una obra de tal envergadura como lo es el tren para conectar el estado de Hidalgo con la Ciudad de México, me parece que por fin va a traer el desarrollo anhelado para esta zona del estado de Hidalgo y que va a permitir que el resto del estado, particularmente de la región del Valle del Mezquital, de la zona huasteca, puedan vincularse económicamente con el sur del estado de Hidalgo. Porque no solamente se trata del tren AIFA-Pachuca, que eso ya es de por sí bastante en términos de conectividad, sino de todo el desarrollo que pueda haber alrededor del tren, literalmente a las orillas del tren. Se está hablando, por ejemplo, seguramente se acordarán que hace bastantes años se intentó echar adelante desde el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto el famoso Proyecto Plata, que pretendía tener un parque industrial, un desarrollo industrial en esta zona del estado de Hidalgo, que no pudo cuajar ahí por la zona de Zapotlán, ¿no? Y que incluso cuando se estaba debatiendo dónde construir el nuevo aeropuerto en las épocas de Fox, se propuso por parte del estado de Hidalgo que se construyera justamente en esa zona porque ya se tenían los terrenos, no solamente apalabrados, ya incluso pagados a los campesinos, y que no sucedió. Y sin embargo, ahí está un proyecto como el Proyecto Plata parado a esperas de que llegue un proyecto como lo del tren AIFA-Pachuca a darle el desarrollo que merece. Yo creo que esto va, un sur del estado de Hidalgo que era eminentemente rural, a pesar de la fama que actualmente tiene, sobre todo por el polo de Tizayuca, que es ha sido un polo industrial y ahora de servicios y de comercios a partir de la llegada ahí sí, de manera indiscriminada, y habrá que revisar con lupa de qué manera, de tantas inmobiliarias que llegaron a esta zona, pero sin la posibilidad de tener economía circular. Y ahora con el tren me parece que esa zona de estos proyectos, estas ganas que se le estaban echando a poder desarrollar esa zona que quedó abandonada, ahora con la llegada del tren van a tener su oportunidad de finalmente detonarse. Y nada más como un comentario, lo de Tula es fundamental. No solamente se trata del rescate ecológico de esas zonas, estamos hablando del rescate ecológico de uno de los puntos de contaminación más grandes del mundo. La presa Endó debe ser la presa más contaminada del mundo y en su momento la región Tula estaba dentro de los 5 puntos más contaminados del mundo, compitiendo con zonas de alta industrialización de China y de Estados Unidos. Ahí nada más quiero agregar que a mí me parece que el saneamiento de la zona de Tula es el gran proyecto ecológico de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es cosa menor hablando de una científica medioambiental. Hacia el final del sexenio de Claudia Sheinbaum, que yo creo que vamos a empezar a ver algunos de los primeros resultados de este proyecto, me parece que la región Tula va a dar la gran nota a nivel mundial por todo lo que está planeado para esa zona. Ojalá de verdad se concrete y tenga éxito. Es muy importante. Bien, gracias por tu opinión, como siempre, Alberto. Por acá, Miguel, coincidimos en que sí, serán estos 2 proyectos los más grandes que llegan para el estado de Hidalgo. Bueno, hubo otros que ya tuvieron antecedente y que siguen sobre la marcha, Mara. El caso de una carretera que va a conectar ya más rápidamente a lo que es la región serrana y a lo que es zona huasteca. Supongo yo que ya dentro de unas cuantas semanas estará ya en funciones plenamente el descubrimiento inopinado que se dio de una pirámide por ahí también, porque tiene que ver con la cultura, con el INAH. Pero también yo puedo resaltar el hecho de que hay proyectos interesantes como esa gran bodega que tiene Mercado Libre y que está a unos cuantos kilómetros de aquí y que está puesta en marcha y que ha traído pues empleo, bonanza económica, es cierto. Coincido también con Beto en el sentido del tren, aunque se va a iniciar su construcción hasta el mes de abril, pero creo que son detonantes para que nuestra entidad, que ha sido olvidada durante muchísimos años por las minas,
faltó esa industrialización que tiene un Querétaro, que tiene Celaya, que tiene Coahuila, que tiene cualquier otro estado menos este, que no hemos sabido aprovechar plenamente nuestra vecindad con el Estado de México y con la Ciudad de México también, Mara. Entonces creo que ese tipo de proyectos van a aportar muchísimo. Coincido también con Beto en el sentido de que Tula pues será factor determinante de éxito en la situación del gobierno que tenga Claudia Sheinbaum, lo que le resta que son 5 años y medio, 5 años, 9 meses prácticamente. Bien, gracias, Miguel. Por acá, Lalo, coincidimos en el tema de los proyectos o macroproyectos que llegan al estado de Hidalgo, hablando del tren, hablando incluso de lo que citaba Miguel, Mercado Libre, además el tema de Tula. También está la parte de Ciudad Sagún y los clústeres automotrices. ¿Tú qué puedes decir? Pues primero, evaluar el tema de que van a ser los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, y es la primera vez que un gobierno federal, en este caso el de la primera presidenta de México, pues hace este tipo de anuncios para una región como la del Valle de México. No solo Hidalgo, porque está inmiscuido el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, y estamos hablando de que este anuncio de desarrollo de trenes, de vías de comunicación, de modernización, de infraestructura y de medio ambiente, como dice Beto, es algo fundamental porque va emparejado. Es la primera vez que se establece un plan de infraestructura nacional emparejado a un plan ambiental. Eso jamás había existido. Siempre presentaban un documento que era el proyecto de impacto ambiental y ya. Pero ahora sí es un plan ya con decretos presidenciales. Hay que recordar que una semana antes de irse, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para el rescate de la presa Endó. Y ahora con Claudia Sheinbaum, a partir de octubre, lo que anunció incluso en su toma de protesta en el Zócalo, incluso en su mensaje, fue el saneamiento de las aguas residuales, y el tema que acaba de decir apenas en estas semanas finales del año en Palacio Nacional es cómo se va a producir esta economía circular a raíz del proceso de esta mega recicladora que se planea hacer en Tula. Son 2 plantas, decías al principio, mencionabas la malograda refinería Bicentenario, pues sí, malograda al grado de que va a terminar siendo una planta recicladora de las más grandes, si no del continente, del mundo. Y como dice Beto, quizá de la nota nacional, porque de ahí va a ser la extracción más grande de carbón vegetal o la producción más grande de carbón vegetal para una industria como la termoeléctrica, como la petroquímica, como la de los combustibles, ya usando un carbón vegetal producto de los desechos orgánicos, que ya no van a estar solamente enterrados, que ya van a poder ser reutilizados. Y estas 2 mega recicladoras van a estar precisamente en donde iba a estar la refinería Bicentenario de Pemex, y también hay que tomar en cuenta que está el tema de la planta coquizadora. O sea, va a haber una situación de inversión en movilidad, infraestructura y transporte, una inversión en medio ambiente, y esto de la coquizadora no lo han hablado abiertamente, pero es un tema que va a impactar en las gasolinas y en los precios. Entonces vamos a ver si en verdad el 2025 nos trae esta buena noticia o esta torta bajo el brazo de que la gasolina pueda costar menos ya por fin en este país, porque sí fue una lucha constante 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador por sostener el precio de la gasolina y porque no hubiera gasolinazos. Y ahora pues lo que se trata de hacer es no solo que se sostenga, sino que se reduzca. Entonces, pues a mí me parece que son 100 días de éxito, 100 días que pues pintan para tener un sexenio histórico, pero pues del dicho al hecho, como dicen, hay que esperar a ver cómo está. Yo quisiera agregar nada más un detalle. Qué bueno que este programa se transmite a través del 12.1, sino que también a través de YouTube, porque va a poder quedar registro de esto que voy a decir. Van a premiar a Claudia Sheinbaum por este proyecto de saneamiento ecológico de Tula. Tula está a punto de convertirse con este proyecto en una de las capitales mundiales del medio ambiente. Después de ser un basurero, y que me perdonen, por favor. No, y es la verdad, Beto. Después de ser un basurero de contaminación, cementeras, la calera, la presa Endó, el residuo sólido, está el saneamiento del río Tula, por ejemplo. Después de la tragedia que vivimos en el 2019 con la inundación de Tula por el desbordamiento del río Tula. En el 21. Perdóname, sí es cierto, 2021. Que uno de los grandes peligros medioambientales era todos los residuos orgánicos, los desechos que vienen emanados del Valle de México hacia el río Tula. Ahora no solamente se le va a dar cauce al río como tal, que no tiene tratamiento,
sino que por fin vamos a poder ver el rescate medioambiental de uno de los ríos uno de los circuitos ribereños más importantes de México. Y ese es un proyecto, Mare, lo decimos muy fácil, ¿eh? Pero es una cosa impresionante. Es algo que va a aportar mucho, no solamente al país, sino al mundo. Y van a premiar a Claudia por esto. ¿Sabes hasta dónde Gente va del futuro. la cuenca del río Tula? O por así decir, ya desde el Valle de México, podría decirse que hasta de Texcoco y Zumpango, que pasan por el río Tula, todo va a desembocar al Papaloapan. Sí, Entonces, estás hablando de qué camino es, ¿no? Y hay otra cosa, perdóname. Sí, sí. Es la cuna de Quetzalcóatl, ¿eh? O sea, también hay un proyecto cultural muy importante. Esta es la tierra, Tula es la tierra prometida de la cultura mexicana. O sea, también hay una jiribilla también histórica en ese sentido. Y a mí me emociona mucho hablar de eso, no voy a extenderme, pero a mí me emociona mucho lo que va a pasar a continuación con Tula, de verdad que sí. Perfecto. ¿Sabes qué otra cosa, Mara? Perdón, Sí, sí, sí. Antes que... Ya con esto nos iríamos a la pausa. La cuestión del agua también, porque ese va a ser otro de los proyectos importantes que tenga nuestra entidad en los meses venideros. Bien, seguimos analizando este tema, vámonos rapidísimo a la pausa, pero regresamos con más de nuestro especial que tenemos para ustedes aquí en Sobre la Mesa. No se vayan. Estamos de regreso con ustedes aquí en Sobre la Mesa, agradeciéndoles como siempre que sigan con nosotros. Y bueno, luego de lo que escuchábamos y lo que platicábamos con ustedes en el primer bloque en torno a los proyectos que llegan para el estado de Hidalgo, parte de lo que se visualiza para los próximos años y que lo escuchaba de voces de nuestros expertos en periodismo y en comunicación, pues vamos a ir cerrando justo esto con alguna conclusión que ustedes tengan en torno a ello. Y bueno, quisiera que iniciaras, Alberto, dado que además pues venías ya con el hilo del tema y la emoción que te causa. ¿Cuál sería tu conclusión o con qué te gustaría cerrar respecto a esto? Yo creo que para el estado de Hidalgo, por la posición que siempre hemos sabido que ha sido estratégica por su cercanía con el Estado de México, con la capital del país, por fin va a ver la suya el Estado, a partir de esos dos grandes proyectos de infraestructura, pero que vienen acompañados de muchas otras cosas. Por ejemplo, en términos educativos, Claudia Sheinbaum ya anunció la apertura de un gran bachillerato justamente en esa zona, en el sur del Estado de Hidalgo. Y tanto para la zona de Tula como para la zona de Tezayuca, me parece que van a empezar a llegar proyectos como la de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Además de todos los programas sociales en términos de becas, política de cuidados, pensiones, etcétera, 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 por supuesto, acompañados por proyectos de infraestructura de esta naturaleza, la tendencia es que comiencen a recomponer el tejido social. Y cuando hablo de recomponer el tejido social, no solamente me refiero a la capacidad que tienen las personas, tanto de comunicarse como de ver el crecimiento de su propia economía, sino también de las oportunidades para tener bienestar. Y en bienestar podemos hablar no solamente en términos económicos, sino de un factor fundamental, sino de que todas las personas, sobre todo las más jóvenes, las infancias y las adolescencias, vean como posible realizar sus sueños. Esto parece como una consigna, pero este es el fin último del bienestar. Que independientemente de que usted sea hombre, mujer, infancia, persona con discapacidad, persona que pertenece a la diversidad sexogenérica, que sea una persona migrante, independientemente de qué tipo de persona sea y dónde haya nacido, tenga la posibilidad de cumplir sus sueños profesionales, culturales, académicos, etc. Y yo creo que polos de desarrollo como estos que estamos planteando ofrecen esa oportunidad cuando se acompañan justamente de las políticas públicas que continúan desde el sexenio de López Obrador, pero que tienen el sello de Claudia Sheinbaum, y que me parece que eso es muy importante en ese sentido. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Por acá, Miguel, ¿con qué concluirías este tema? Pues me quedo con un escenario, Mara, amigos televidentes, en el sentido de que creo que lo mejor viene para nuestro país, concretamente para Hidalgo también viene,
Y la verdad, pues creo que son proyectos que dejarán una intensa derrama económica. Y creo que tal vez aquí en ese sentido, quienes ya rebasamos determinada edad, veíamos a nuestro Estado, pues no lo puedo decir porque me quitan mi certificado de locutor, pero éramos de los más amolados, por no decirlo de otra forma. Entonces, siempre siempre cuando niño tenías esa idea de cuándo verás a tu Estado de Hidalgo como cualquier otra entidad pujante, ¿sí? Feraz. Y hoy creo que lo veo de una forma, pues prácticamente como lo dice Beto, contagia el entusiasmo que tiene, porque sí, veo que tal vez todo el Estado de Hidalgo, los más de 20,000 kilómetros cuadrados de nuestra entidad, se verán pues renovados, por así decirlo, de una forma, con la industria, con los planes que hay en cuanto a agua, con la situación que tiene que haber del aeropuerto, que fue otro de los grandes proyectos que hay y que benefició 100% a nuestra entidad y que, insisto, pues creo que lo mejor, Mara, viene para nuestra entidad y para nuestro país. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a escuchar ahora con qué quieres concluirla. Gracias, Mara. Pues a mí me da confianza, no como nunca antes en otro proyecto que se había anunciado, incluso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando anunciaban proyectos siempre quedaba la duda de quién lo iba a ejecutar, cómo iba a estar realizado. Acá creo que da mucha confianza el tema de que haya anunciado la propia presidenta que en abril, mayo inicia la construcción del tren AIFA-Pachuca a cargo del Ejército, ya incluso de la compañía de ingeniería Felipe Ángeles, que es la misma que construyó el aeropuerto, y después de ver cómo construyeron el aeropuerto, pues la confianza quedó bonito. La confianza es pues que va a quedar bien el trazo, la vía, el tema incluso hasta de la seguridad, porque por ahí me decían, ¿y qué va a pasar cuando, como en los camiones de la México-Pachuca, ocurra el primer asalto, ¿no? Dicen, pues seguramente tienen que hacer algún tipo de filtro pues para poder garantizar esta seguridad. Entonces creo que los militares, si en algo se especializan, es en hacer obras con seguridad. Creo que va a ser una buena construcción la del tren AIFA-Pachuca y que evitas que haya un círculo de corrupción cuando entran licitaciones públicas, no por el tema de las licitaciones, sino porque entran empresas siempre ligadas a los políticos y mano negra. En este caso te garantiza que sí va a haber proveeduría, sí va a poder entrar personas con sus empresas, pero la obra principal la va a ejecutar la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en el caso de Tula, también la Secretaría de la Marina. O sea, hay que ponerlo ahí en claro, la Marina muchas veces no se le da este reconocimiento y en este caso también tienen un colegio de ingenieros, un colegio de especialistas que van a estar ahí haciendo lo pertinente para el tema del saneamiento de los ríos, para el tema de la seguridad en que no vuelva a haber otra inundación. Tienen un análisis ahí que hicieron en las últimas lluvias porque la gente no lo ve o no se percibe el tema de cuánto ha ayudado la construcción del cauce en el río Tula. Decía un ejemplo el director de la Conagua, el último director que estuvo de la Conagua ahí en Tula, decía que llovió más ahorita en esta lluvia de 2024 que la vez de la inundación, pero no se inundó. ¿Por qué? Porque sí hubo un revestimiento que es el que están trabajando y a lo mejor se ve mal, todavía no lo acaban, hay montones de tierra por todos lados, pero gracias, también, pero ¿no? Entonces gracias a eso no ocurrió lo mismo, hubiera ocurrido exactamente lo mismo, llovió más este año que el 2021 que fue la inundación. En cuanto a milímetros cúbicos, ahí en esa zona del río Tula, entonces no sufrieron ya de esta situación por el tema de la ingeniería y la planeación. Creo que eso es algo que a mí me deja con esa confianza de saber que estos proyectos pueden salir adelante muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos por externar sus opiniones en torno a este, que fue el primer tema preparado para este espacio. Vámonos, si les parece bien, entonces ahora con el segundo, y es que también no podemos dejar de lado en cuanto a temas nacionales que este año hubo mucho debate, mucha opinión en torno a la reforma al Poder Judicial. Y quisiera escuchar también, pues ustedes, luego de que ya estamos cerrando el año y luego de que todo esto de alguna manera pasó, evidentemente todavía hay mucho más que estará girando en torno a la reforma, pero bueno, pues desde el momento en el que se tomó la decisión, se anunció, hubo pues estas dos opiniones o estas opiniones divididas. ¿Qué es lo que respecta a la opinión de ustedes, compañeros, hoy en Sobre la Mesa? Y bueno, pues
ya que te escuchábamos también, Gracias. Lalo, encarrerado, vamos a iniciar ahora contigo para Gracias. esto en torno al Poder Judicial. ¿Qué tienes que decir? Es muy curioso cómo se puede ver desde estas dos aristas, como dices. Para muchos es la destrucción del Poder Judicial, pero también me decían por ahí, y cuando es como cuando destruyes un cáncer, también la destrucción puede ser destruir algo negativo, o algo enfermizo, o algo que está teniendo, en este caso, a un mal más que un bien. Yo pregunto, y le pregunto al auditorio, antes los jueces o los jueces actuales no eran electos, pero entonces ¿cómo llegaban? Eran designados por el grupo político, designados por los presidentes, designados por los empresarios, la gente en el poder. Y ahora lo que se está proponiendo pues es todo lo contrario, que no sea designación de este tipo, sino designación popular. Que vaya a ser de otra forma a la que no conocemos o a la que desconocemos, pues sí es una incertidumbre que genera precisamente el saber quiénes van a ser los que van a contender, cómo vamos incluso hasta a salir a votar ese día. Sin embargo, pues tenemos prácticamente medio año para estar informando desde los medios de comunicación a la gente cómo va a estar esta situación dentro de lo que va a ser el Instituto Nacional Electoral, los estados, que hay que tener muy presente que no todo es igual en todo el país. En el caso de Hidalgo, ya lo explicó el INE aquí, van a ser 30 puestos nada más. Van a haber una boleta con 30 puestos y el principal es el de la Suprema Corte, que ese sí va a estar en todo el país. Es una votación como de presidente de la República. Va a haber una boleta general de la pura Suprema Corte, donde se van a tener que votar por los que están ahí candidateados. Y el tema de los distritos y de los circuitos aquí en el estado de Hidalgo, que son aproximadamente 30 puestos. Entonces no va a haber una confusión que decían que van a ser cientos de personas candidateadas y cómo íbamos a votar ahí por ellas. Es una boleta que va a estar, hasta donde tengo conocimiento, muy sencilla, con un programa que te va precisamente a explicar toda esta situación y que pues la gente que va a estar ahí al frente de esta elección pues va a estar muy bien capacitada por las autoridades tanto locales como federales. Creo que eso también nos da confianza y certeza de que puede ser un proceso muy bien organizado, más allá de los dimes y diretes políticos, y que los participantes, pues ahí está el filtro, ahí hay un comité y el filtro es que sean abogados. Tampoco vas a votar por una persona que no sea un litigante. Ya de entrada el hecho de que sea abogado, pues ya te da la certeza de que va a ser alguien que va a competir. No vas a ir con un médico que sustente como médico, pero que sea un contador. Acá están votando por alguien que es litigante, que ya tiene cierta experiencia, que se está postulando con sus tesis y que está siendo avalado y aprobado por un consejo. Entonces creo que, más allá de todo lo que se pueda decir, creo que es un proceso histórico en el que debemos de participar. Y es que tienes toda la razón, porque también recuerdo que justo eso, parte de los argumentos de quienes estaban en contra de la reforma, pues era el decir, es que ya cualquiera va a poder ser juez o ya cualquiera va a poder ser magistrado. Pero tampoco es así, no. Son las personas que se van a someter a ser electas, pues es porque ya tienen un perfil y tienen una preparación, no cualquier persona va a llegar a tal grado. Torno a esto, a las críticas que recibiera la reforma, ¿qué es lo que tienes que decir tú por acá, Alberto? Sí, me quedé pensando en esto. ¿Te acuerdas de la película de Ratatouille? De Cualquiera puede cocinar. Yo, fíjate que yo estoy en que cualquiera va a poder ser juez. Claro, o sea, no cualquiera, cualquier persona preparada claro. Va a poder llegar a posiciones que antes nada más estaban reservadas para familiares de las personas que detentaban el poder dentro del Poder Judicial. Hay que acordarnos de este estudio elaborado por el propio Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña, donde decía que prácticamente el 60% de quienes integraban el Poder Judicial estaban conformados por redes familiares. La reforma judicial tiene el propósito de acabar precisamente con eso y democratizar la posibilidad de integrar el Poder Judicial. Hay una máxima en ciencia política que dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y cuando tú tienes un poder tan opaco como el Poder Judicial, evidentemente la solución se halla en la democratización de ese poder. A mí ahorita que estaba escuchando a mis compañeros, me estaba acordando, hace unos días tuve la oportunidad de participar en un festejo de un colegio que se llama Colegio de Abogados y Abogadas Postulantes. Se trata de un colegio conformado por abogados y abogadas que no son jueces, no forman parte de un tribunal, no forman parte de un circuito, sino que son abogados y abogadas que sacan la chamba, que están litigando, que están en los juzgados.
pero que como no tienen apellidos rimbombantes y no tienen nexos con algunos familiares dentro del Poder Judicial, difícilmente llegan a estas posiciones. Bueno, este colegio está conformado tanto de abogados y abogadas de mucha experiencia como de incluso pasantes de la licenciatura en Derecho que ya están formando currículum dentro de este colegio. Bueno, ese tipo de abogados que no tienen estas líneas familiares van a poder postularse y van a poder ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Esa es la gran ventaja que tiene esta reforma. Hacer carrera. Hacer carrera, claro, cuando antes era muy difícil hacerla. Por otro lado, a nosotras como personas que vamos a salir a votar, nos llega la obligación de podernos a revisar quiénes son, perfiles, trayectorias, ese tipo de cosas, que es finalmente la promoción de un buen hábito de la democracia. Revisar quiénes son y no nada más llegar y votar porque, ay, me cayó bien o porque es mi vecino. No, no, no. Hacerlo con responsabilidad. Tienes la responsabilidad de verificar por quién vas a votar. Y esa es una forma maravillosa de ejercer la democracia que desde mi punto de vista va a traer esta reforma, ¿no? Bien, gracias Alberto. Vamos a ir rapidísimo a la pausa para seguir analizando este tema, para escuchar también, por supuesto, la opinión de nuestro querido Miguel Serna en torno al Poder Judicial, a pues estas opiniones que ya lo decíamos se dividieron en su momento y también, bueno, pues claro, las opiniones que tienen los compañeros que en esta ocasión se encuentran en este espacio. También será importante, sin duda, escuchar la opinión de usted, así que le invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos pendientes de leerle allí en el perfil de Radio y Televisión de Hidalgo. Y recuerde que Sobre la Mesa también llega para ustedes a través de nuestra cuenta de YouTube para que allí mismo pueda hacernos saber y externar su opinión, si está de acuerdo o no con lo que decimos aquí. También, claro, sin duda es bien recibido el comentario. Vámonos juntos rapidísimo a una pausa. Regresamos con más aquí a Sobre la Mesa. No se vayan. Estamos de regreso aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando en este bloque pues el tema del Poder Judicial, que fuera una de las tendencias durante este 2024. Y justo ahora en la pausa también seguíamos analizando y seguíamos platicando sobre ello. Y les comentaba, también surge entonces la duda, luego de que pues ya estemos a unas semanas de que se vaya preparando pues el inicio incluso de las campañas, como en toda elección, pues habrá seguro también de tener todo este preelectoral. ¿Qué tanto también nosotros como ciudadanos podemos estar preparados para ir a votar por un juez, por un magistrado? Decías por acá, Alberto, tal vez no lo estamos, pero entonces es tiempo de hacerlo, de prepararnos. Claro, es que como todo buen hábito hay que empezar, ¿no? No estamos acostumbrados a un proceso, es histórico, es inédito. Por primera vez vamos a empezar a hacerlo. Seguramente dentro de 20 años ya tenemos el huesito caliente, ¿no? Ya podemos cascar bien la canica. O ya va a ser con código QR, una aplicación desde tu celular. Pero los hábitos así se forjan. Y los hábitos en democracia así son. Primero eres escéptico, ¿no? Después eres desconfiado, ¿no? Después como que, bueno, y te cuestionas. Y si sí participo, luego vas. Luego te das cuenta de lo que sucede. A veces te vas a decepcionar, a veces vas a decir, es por lo que voté, valió la pena. Y entonces, pasados los años, ¿no? Ya forjaste un hábito, ya no nada más es cuestión de votar, porque eso tiene que ver con la democracia también. Votar es apenas una primera parte. Tienes que saber exigir tus derechos políticos. Y si tú eliges a un juez o a una jueza para determinado cargo, también tenemos que aprender a observar la conducta de esa persona por la que votamos, y eso forma parte de este mismo hábito, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de una elección prácticamente inédita en el mundo. En algunos lugares, en algunos estados de Estados Unidos se vota al Poder Judicial y los fiscales. En México somos de los pocos países que vamos a hacer este ejercicio, si no es que el único a nivel nacional y con ese calado, pues. Entonces, todo está por hacerse. Claro, cuando un paradigma vuelve a cero, cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. De tal manera, todo está por construirse
construirse y todo está por aprenderse. Y me parece que lo importante es empezar, y yo confío en que la propia gente, al ver los resultados de esta elección, vamos a saber echar para adelante lo que resta de la reforma judicial, por ejemplo, con fiscalías, que me parece que es muy importante, o pedir un cambio en el proceso de elección de jueces y de juezas. No lo sé, pero eso se forma con los años, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Nos falta escuchar también por acá a Miguel Serna en torno pues, a esto, al Poder Judicial. La duda que surgía también hace unos momentos, ¿qué tan preparados o no podríamos estar? ¿Tú qué nos dices, Miguel? Y bueno, pues estas opiniones divididas que se dieron durante el año. Bueno, aquí tendría que ser importante y tendría que ser cuidadoso los medios de comunicación en torno a esta situación y qué tanto somos responsables para que Beto, para que Lalo, para que tú, para que usted que nos sintoniza en este momento o yo mismo tengamos el conocimiento de un perfil adecuado, idóneo, ¿sí? Y perdón por lo que voy a decir, pero que no votes por un tinterillo. Que alguien que no tenga el compromiso de algún grupo delincuencial, ¿sí? Y siento, porque dice Beto, dentro de 2 o 3 meses estará viendo esto. ¿No será poco el tiempo que se tenga para esta situación? Ahora, lo que decía Beto también es cierto. El que haya grupos que no estén relacionados con gente que tenga un apellido rimbombante, me habla de que van a estar parejos los gallos, dicho de una forma coloquial. Y aquí, si se va a jugar de esa forma, y digo jugar en un buen sentido, vamos de gana. ¿Por qué? Porque el hábito se va a quedar, como dice Beto, ¿sí? Y esto, pues a lo mejor yo ya no lo veo, pero sí el hecho de que se quede el precedente de que nuestro país sea un ejemplo en este sentido, ¿sí? Y de hacer más amplio el espectro de la democracia. Eso es lo que yo siento. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues entonces vamos a ir abordando también el tema internacional, que bueno, pues va en torno al conflicto de Ucrania, algo que también se lo platicábamos al inicio de nuestro espacio, pues luego de crearse ha traído distintas consecuencias. Quisiéramos escuchar también pues qué impacto podría tener o ha tenido también incluso para nuestro país. ¿Qué es lo que dicen ustedes como analistas? Miguel, pues retomando la palabra contigo, que también al inicio mostrabas este interés por hablar del tema de Ucrania. ¿Tú qué nos tienes que decir? ¿Cuáles son, pues de entrada, luego de las causas que provocaran el conflicto, ahora las consecuencias? Desafortunadamente es muerte. Decía alguien por ahí hace muchísimo tiempo, Mara, que las guerras son declaradas por los ancianos, por los viejos, y son peleadas por los jóvenes. Lamentablemente quedan muchos huérfanos, muchas viudas en este caso, un conflicto que ya tiene muchos días, prácticamente 3 años, y que ha ensombrecido la forma de pensar, la ideología de una Europa, de Asia, de América, de todos los continentes, y que siento yo que esto se ha prolongado muchísimo tiempo. Esto me hace recordar las guerras que hubo tan grandes, una primera guerra mundial que duró 4 años, una segunda que fueron 5 años, la guerra de Corea, la de Vietnam, desde los años 60 hasta 1974, 1975, y que lamentablemente lo único que han dejado es destrucción. En contraparte, pues sí, observar que ha habido los avances en esos distintos conflictos bélicos, pero aquí yo no veo absolutamente nada que se pueda extraer más que la desolación, el hambre, incertidumbre, angustia, muerte y muchas viudas y muchos huérfanos. Gracias Miguel. Vamos contigo, Lalo, pues el impacto que tiene en esta ocasión la guerra, no solamente en lo que acaba de mencionar Miguel, va directamente también en contra de la economía global. ¿Qué es lo que tú nos tienes que compartir? Sí, es un tema que incluso afecta pues sí, a México también, al continente americano, al tema de la migración, al tema de la seguridad, porque estamos hablando de que hubo un endurecimiento de las fronteras, una situación ahí en donde la política migratoria de Estados Unidos pues, pasó a ser precisamente un endurecimiento de las reglas, una supervisión estricta, y que pues va a terminar afectando las relaciones
pues que hay entre México y Estados Unidos, otros países que también, luego me preguntaban, ¿por qué México también pide visa? Pues por Estados Unidos, o sea, realmente el tema de México siempre ha sido una apertura mundial y cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede llegar a México con brazos abiertos. Sin embargo, de unos años para acá se ha endurecido también el tema. No pueden entrar ya tan fácil a México como antes debido a una restricción que hay del país vecino del norte, producto precisamente de estas guerras. Estados Unidos no quiere que a México entren rusos, no quieren que entren sudamericanos, centroamericanos, pues no quiere que entre nadie, ¿no?, a México, porque el riesgo es de que estando en México pueden hacer células o bases y después asentarse allá en Estados Unidos. Recientemente esta noticia que hubo en diciembre del tema del avión en León que salió a Guadalajara y que querían desviarlo hacia Estados Unidos por una amenaza, aquí lo vieron hasta como cómico, pero en Estados Unidos lo han visto como un foco rojo. Claro. Como diciendo, es un intento de ataque a Estados Unidos porque como que un avión de México iba a ir dirigido a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiempo tenía Beto, Lalo, Mara, el hecho de que no había un aeropirata hace muchísimo tiempo? Sí, no se sabía, no, por eso digo, 35, 40 años aquí eso. lo tomamos. Bueno, hubo uno que tiene que ver con Hidalgo porque hace unos 10 años una persona religiosa, me parece que era un ministro de un culto, se subió con una lata de Jumex a un avión y tenía unas luces y pensaron que era una bomba y lo bajaron y era un pastor y él estuvo un tiempo en Ixmiquilpan. Entonces, yo soy la planta de Jumex. Entonces, sí se tomó aquí cómico, pero en Estados Unidos no. Se prenden las alertas. Entonces creo que el tema de tener un país, más bien un mundo, un planeta en guerras, lo único que va a provocar es que se endurezcan estas políticas en contra de los más desprotegidos, porque no solo es cerrar las fronteras, sino la aniquilación económica, la destrucción de los medios de producción, el tema de cerrar las fronteras a los barcos, como la estigmatización incluso, ¿no? Ahora no solo es en contra de un cubano o de un africano, sino también ahora de un ruso, de un ucraniano también, porque ha habido xenofobia en contra de los ucranianos también, y ni qué decir de Medio Oriente. O sea, estamos en un mundo donde hay guerra en Medio Oriente, lo que pasó en Siria, por ejemplo, es gravísimo. No se le ha dado una magnitud como lo que pasó, cayó el último gran imperio de la primavera árabe, ¿no? El tema de que se fue a refugiar a Rusia el expresidente o el exdictador sirio, que también afecta a todas las relaciones mundiales. Entonces, creo que es un tema que sí va a tener mucho todavía por delante en 2025, que va a haber un debate amplio, que los gobiernos tienen que estar muy concentrados en tratar de ver no qué es lo que va a hacer Donald Trump llegando en enero, en febrero, en contra de todo, sino ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con Europa, qué es lo que va a pasar con Medio Oriente, qué es lo que va a pasar con Siria, para que el mundo pues, pueda tener una solución, porque estamos viendo un fracaso completo de estas agendas 2030, de estas agendas 2040 de Naciones Unidas, que la verdad lo único que han hecho es, al parecer, llevar a la guerra a todos los países. Bien. Y justo también retomando eso, cediendo la palabra por acá a Alberto, nos habla Lalo pues de esta afectación que viene entonces también para los países o para las potencias mundiales, ¿no? Las relaciones diplomáticas que se pudieran estar dando entre un país u otro se afectan por las de un par o por las de algunos países en específico. Ya también, pues lo decía, por ejemplo, México puede salir perjudicado. ¿Qué es lo que tú nos dices? Sí, México puede salir perjudicado porque tenemos la fortuna y la desgracia de tener pegado a Estados Unidos, ¿no? ¿Quién decía? Porfirio Díaz decía, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, haciendo una paráfrasis de lo que decía Miguel, ¿no? Yo diría que la guerra las hacen los hombres ricos y las pagan los sufren y las pagan los jóvenes pobres. Lo que está pasando en Ucrania, como lo que está pasando en Siria, como lo que está pasando en Palestina, son reflejo de los intereses de los grandes hombres de la guerra. Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia por otro lado. Y en todos esos escenarios estamos viendo un juego de ajedrez.
Literalmente uno se puede imaginar, por un lado, a Estados Unidos de un lado del tablero y a Rusia del otro lado del tablero. Y el tablero es Palestina, Siria, Ucrania, el norte de África, ¿no? México está dentro de este tablero. Cuando uno escucha, por ejemplo, a algunos representantes republicanos decir tenemos que tipificar a los narcotraficantes como terroristas, esto viene cargado de una intención de invadir militarmente el país, bajo la perspectiva de que Estados Unidos, como policía del mundo, combate el terrorismo ahí donde sus intereses se ven afectados. Entonces, en ese sentido, quienes pagan los réditos de la guerra son sobre todo las personas más pobres. Por ejemplo, hay que ver lo que está pasando en Palestina. En Palestina estamos con todo lo que lleva la agresión bélica del Estado sionista sobre este territorio ocupado de Palestina, estamos ya superando los 50.000 muertos. Más del 70% de las muertes en Palestina corresponden a infancias y mujeres, que nada tienen que ver con Hamás o con algún grupo contrario al Estado de Israel que ocupa ilegalmente Palestina, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Siria es la reedición de lo que pasó en Afganistán a partir de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, ¿no? Incluso hay quienes hablan de que lo que pasó en Siria puede ser una movida de piezas donde a cambio de Siria, porque Rusia de pronto sacó las manos de Siria, podrían estarle entregando los territorios del este ucraniano a Vladimir Putin, ¿no? Es decir, en medio de tanta especulación, que es un juego de ajedrez, lo único que sí sabemos es que tenemos a dos polos en conflicto, ¿no? Y en medio de esos dos polos en conflicto no solamente están los pueblos empobrecidos, sino también, en este caso, por ejemplo, México, como algunos otros países, incluso, por ejemplo, vamos a pensar en países como Grecia, como Chipre, como Italia incluso, que no tienen este desarrollo militar y económico que tienen las grandes potencias, son piezas de ese ajedrez. Y lo que nos resta hacer es saber cómo nos movemos también dentro del tablero, no para obedecer un interés u otro, que habrá países que sí lo hacen, sino para poder salir bien librados de esta guerra que inevitablemente ya empezó. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Pues lamentablemente, y como siempre, el tiempo se nos acabó. Quisiéramos extendernos, que ya de cualquier manera tratamos de tocar los puntos más importantes y sin duda les agradecemos su participación. Así es como pues estamos despidiéndonos, pero aprovechando también, por supuesto, la ocasión para desearles un excelente inicio de año, que todas sus metas, sus proyectos, todo lo que tienen planeado, pensado para este 2025 resulte mejor de lo que esperan y bueno, pues que este año se cierre también de la mejor manera, muy cercano a sus familiares y a sus seres queridos. Gracias, Alberto Rodríguez, por habernos acompañado. Mara, muy amable. Gracias a mis compañeros. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Miguel, también. Pues con la esperanza de un mejor mañana, que al fin mañana es esperanza, el 12.1, el canal del pueblo. Felicidades a todos ustedes y sobre todo a usted en su casa. Muchas gracias. Lalo, gracias siempre. Gracias, Mara, gracias, Miguel, Beto. Feliz año a nuestros televidentes y que sea un 2025 lleno de parabienes. Y como diría John Lennon, ojalá podamos decir feliz Navidad, la guerra terminó. ¿Sí? El día que no haya banderas, que no haya idiomas, que no haya religiones. ¿Cuándo? Muchísimas gracias. Gracias a usted especialmente por ser parte y formar parte de esta familia de Sobre la Mesa y acompañarnos durante todo este 2024. También, por supuesto, van nuestros mejores deseos para usted, para los suyos en este año que inicia y a invitarle a seguir pendiente de nuestra programación y de estos espacios que van hechos con mucho cariño para ustedes y donde siempre además estamos dispuestos a escucharle también y escuchar sus opiniones porque todo tiene pros y contras. Gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.